Nunca quise volver a ese rancho, pero todo empezó un día común, de esos en los que uno cree que nada va a pasar. Me mandaron a ayudar a un tío lejano a cuidar unas vacas mientras arreglaban papeles de una herencia. El lugar estaba lejos, sin señal, rodeado de cerros secos y silencio. Desde que bajé de la camioneta sentí que el aire pesaba distinto, como si costara respirarlo. El rancho estaba viejo, pero no abandonado. La casa principal seguía en pie, con las ventanas cerradas y una puerta que rechinaba aunque nadie la tocara. Mi tío me dijo que ahí habían vivido varias familias, pero que siempre se iban por cosas. No explicó más. Yo tampoco pregunté, por no verme miedoso. La primera noche dormí mal, no por ruidos fuertes, sino por sonidos pequeños, pasos lentos alrededor de la casa, como si alguien arrastrara los pies en la tierra. Pensé que eran animales. Me repetí eso varias veces, como para convencerme. Aún así, no pude pegar bien el ojo. Al amanecer encontré huellas frente a la puerta. No eran de botas ni de animales, eran como pies descalzos, grandes, marcados con el talón hundido. Me dio vergüenza decirlo en voz alta, así que solo las borré con agua, como si así también se borrara la sensación. Mi tío se comportaba raro. Hablaba solo, rezaba bajito mientras comía y evitaba entrar a un cuarto al fondo de la casa. Cuando le pregunté, me dijo que ahí se guardaban cosas viejas. Lo dijo rápido, nervioso, como si alguien más estuviera escuchando. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, escuché que me llamaban por mi nombre. Era una voz conocida, parecida a la de mi madre. Me quedé quieto. Mi mamá había muerto años atrás. La voz venía del monte, suave, insistente. No fui. No pude. Esa noche el ruido volvió, pero ahora dentro de la casa. Escuché una silla moverse, un suspiro largo, cansado. Me levanté con una linterna temblándome en la mano. No vi a nadie, pero el aire estaba helado, como si alguien acabara de pasar junto a mí. Al tercer día mi tío desapareció. No hubo gritos ni pelea, solo no estaba. La camioneta seguía ahí, sus cosas también. Busqué por el rancho, por los corrales, por el monte. Nada. Solo encontré la puerta del cuarto prohibido abierta. Dentro había fotos viejas, muchas. Gente parada frente a la casa, siempre sonriendo. En todas, al fondo, se alcanzaba a ver a alguien más, medio borroso, parado cerca del pozo. En las fotos más recientes, ese alguien se parecía demasiado a mi tío. Quise irme, pero la camioneta no encendió. Me senté en el suelo, cansado, con ganas de llorar sin saber bien por qué. Sentí una mano en el hombro. No volteé. No pude. Solo cerré los ojos y recé como no lo hacía desde niño. Al amanecer, la camioneta encendió sola. No pregunté cómo. Me fui sin mirar atrás. Nadie volvió a ver a mi tío. Dijeron que se había ido por su cuenta. A veces, cuando sueño, estoy otra vez en ese rancho. Veo la casa llena de gente que no habla, que solo espera, y entre ellos, alguien nuevo, con mi misma forma de pararse. Despierto sudando, con el corazón rápido. Me repito que fue el cansancio, el aislamiento, la sugestión. Pero hay algo que no encaja, porque desde que estuve ahí, en fotos viejas donde no debería salir, a veces aparezco yo, parado cerca del pozo, mirando directo a la cámara. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y formar parte de la comunidad. Esto es Relatos antes del amanecer. Yo crecí escuchando que ese rancho estaba maldito, pero uno de joven se ríe de esas cosas. Decían que nadie duraba ahí, que siempre pasaba algo raro, que los animales se enfermaban y la gente se iba sin despedirse. Cuando me ofrecieron quedarme unas semanas cuidándolo, acepté. Necesitaba el dinero y, la verdad, pensé que todo eso eran exageraciones de pueblo. El rancho estaba lejos de todo,
rodeado de milpas secas y árboles que crecían torcidos, como si buscaran huir del lugar. El camino de terracería se sentía eterno. Desde que bajé de la camioneta me llamó la atención el silencio. No era paz, era otra cosa. No había pájaros, ni grillos, ni ese ruido normal del campo que uno ni nota hasta que falta. La casa era sencilla, vieja, pero firme. 2 cuartos, una cocina oscura y un corredor largo que daba al patio. El dueño, un señor ya grande, me dijo casi en susurro que no usara el cuarto del fondo. «¿Tiene humedad?», dijo, sin mirarme a los ojos. Asentí. Desde niño aprendí que cuando alguien dice eso, hay algo más detrás. La primera noche dormí poco, no porque escuchara ruidos fuertes, sino por la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Me despertaba con el corazón acelerado, convencido de que alguien estaba parado junto a la cama. Prendía la lámpara y no había nada. Aún así, el aire se sentía pesado, como cargado. Al tercer día empecé a notar detalles raros, cosas pequeñas, un vaso cambiado de lugar, la puerta entreabierta cuando juraba haberla cerrado. Me reí solo, me dije que estaba distraído. Para estar seguro dejé una silla recargada contra la puerta del cuarto prohibido. A la mañana siguiente, la silla estaba en medio del pasillo. Esa madrugada escuché por primera vez el llanto. No fue un grito, ni algo escandaloso. Era un sollozo bajito, cansado, como de alguien que ya no tiene fuerzas. Venía del patio, cerca del corral. Me quedé quieto, escuchando, con la piel erizada. Pensé en no salir, pero salí. Con la lámpara en la mano caminé despacio. No había nadie. El llanto seguía, pero no sabía de dónde venía. A cada paso parecía moverse, como rodeándome. Cuando sentí que estaba justo detrás de mí, corrí de vuelta a la casa, cerré todo y me senté en el suelo, respirando rápido, sintiéndome ridículo y aterrorizado al mismo tiempo. Esa misma noche escuché pasos en el cuarto del fondo, pasos lentos, arrastrados. Cada uno me apretaba el pecho. No quería entrar, pero algo me empujaba, una curiosidad enferma. Abrí la puerta apenas. El olor me golpeó de inmediato. Humedad vieja, tierra removida, algo más, algo que no supe nombrar. Dentro las paredes estaban llenas de marcas. No eran golpes, eran rasguños, muchos, como si alguien hubiera pasado años intentando salir. Me sentí observado. Cerré la puerta y me quedé apoyado en ella, temblando, repitiendo en voz baja que no pasaba nada. Esa noche soñé con una mujer. Estaba sentada en el suelo, abrazándose las piernas. No gritaba, no lloraba fuerte, solo me miraba con los ojos rojos, hinchados. Cuando desperté, tenía las manos llenas de tierra y las uñas rotas, como si hubiera escarbado mientras dormía. Quise irme al día siguiente, pero el dueño no contestaba llamadas. La señal se iba. Me dije que aguantaría un día más, solo uno. El cansancio ya me estaba ganando. Me costaba pensar con claridad, como si algo me nublara la cabeza. Esa noche, mientras cenaba, escuché una silla moverse frente a mí. Sentí el peso, el rechinido de la madera. No vi a nadie, pero el aire se volvió frío, denso, lleno de tristeza. No miedo, tristeza, de esa que se pega y no te suelta. No escuché la voz con los oídos. Me habló dentro de la cabeza. Me pidió ayuda. Dijo que llevaba mucho tiempo ahí, que nadie se quedaba lo suficiente para escuchar. Me dijo que no quería hacer daño, que solo quería que alguien no se fuera. Empecé a llorar sin saber por qué. No era mi dolor, pero lo sentía como si lo fuera. Prometí en voz alta que al amanecer me iría, que buscaría ayuda, que no la dejaría sola. El llanto se calmó. El silencio volvió. Al amanecer el dueño llegó como si nada.
Me encontró sentado en el patio, sucio, con la mirada perdida. Me dijo que llevaba 2 días sin responder llamadas, que pensó que ya me había ido. Nunca volví a ese rancho. Supe después que ahí, hace muchos años, una mujer fue encerrada en ese cuarto por su propia familia y murió sola. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie rezó por ella. A veces pienso que no me siguió nada, que todo se quedó ahí, pero hay noches en las que, cuando estoy muy cansado, siento una tristeza que no es mía y una voz bajita que me pregunta, con paciencia, si esta vez sí me voy a quedar. No era mi rancho, pero lo sentía mío desde que tengo memoria. Ahí crecí, entre tierra caliente y olor a estiércol, siguiendo a mi abuelo como sombra. Él decía que la tierra reconoce a los suyos y que por eso uno nunca se va del todo. Cuando murió, nadie quiso quedarse. Mis tíos dijeron que el lugar estaba cargado. Yo dije que eran tonterías. En el fondo, creo que solo no quería dejarlo solo. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano, daba de comer a los animales, arreglaba cercas viejas. El rancho sonaba vivo, el viento, las hojas, los pasos propios. Por las noches me sentaba en el corredor, como hacía mi abuelo, mirando la oscuridad sin pensar en nada en particular. Pero poco a poco empecé a sentir algo raro. No miedo, presencia. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo veas. A veces hablaba solo, comentando cualquier cosa, y sentía, no sé cómo decirlo, como si alguien me escuchara con atención. Las noches cambiaron. Empecé a soñar con gente que no conocía, hombres, mujeres, niños, todos sentados en el corredor, mirando el campo. No hablaban, solo estaban ahí. Lo extraño es que en el sueño no me incomodaban. Me despertaba cansado, eso sí, como si hubiera pasado la noche acompañando a alguien que no me dejaba dormir. Un día, limpiando detrás del granero, encontré una cruz vieja enterrada a medias, de madera podrida, sin nombre. No recordaba haberla visto antes, y yo conocía cada rincón del rancho. Cuando la toqué, me mareé fuerte, como si el suelo se moviera. Tuve que sentarme un rato hasta que se me pasó. Desde entonces empezaron las voces. No eran gritos ni órdenes, eran comentarios simples, casi amables. Ahí no, con cuidado, déjalo así. Pensé que me estaba volviendo loco. Me reí solo, dije en voz alta que ya estaba cansado. Pero las voces sabían cosas que yo no. Una tarde una vaca se soltó y corrió hacia el monte. Fui tras ella sin pensar. Cuando estaba a punto de avanzar, una voz dijo claro, no. Me detuve. Justo frente a mí había un hoyo profundo, tapado con ramas viejas. Si daba un paso más me iba de cabeza. Me quedé temblando, no de miedo, sino de impresión. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa y hablé en voz alta. Les pregunté quiénes eran, qué querían. Me sentí ridículo, como un niño jugando a creer en fantasmas. Pero mientras hablaba, el aire se volvió frío, pesado, y al mismo tiempo sentí una calma extraña, como cuando alguien por fin te presta atención. Soñé con mi abuelo. No estaba enfermo ni encorvado. Estaba fuerte, como antes. Me dijo que el rancho no estaba maldito, solo lleno de gente que murió ahí, que trabajó esa tierra y no supo irse. Me dijo que algunos lugares no olvidan. Cuando desperté, encontré huellas alrededor de la casa, muchas, de distintos tamaños. Algunas parecían antiguas, otras recientes. No sentí miedo, sentí compañía, y eso fue lo que después me dio vergüenza admitir. Con los días empecé a olvidar cosas. Primero fechas, luego palabras simples. A veces me quedaba parado en medio del patio sin saber qué iba a hacer. Pero el trabajo seguía avanzando, como si alguien más se encargara conmigo, guiándome despacio,
Mis familiares vinieron a verme. Dijeron que hablaba raro, que a veces respondía con palabras que no usaba antes, que mi voz cambiaba. Yo no lo notaba. Me sentía tranquilo, acompañado, como si nunca estuviera solo, ni siquiera conmigo mismo. Una noche escuché a mi abuelo otra vez, ya despierto. Me dijo que ya había cumplido, que ahora el rancho me reconocía, que ya no tenía que irme. Sentí un alivio profundo, casi agradecimiento. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Al día siguiente mis tíos llegaron con una camioneta. Dijeron que yo estaba mal, que hablaba con nadie, que el rancho me estaba consumiendo. Yo no entendía de qué hablaban. Me sacaron casi a la fuerza. Mientras me alejaba sentí un dolor raro, como dejar a alguien esperando. Hoy vivo en otro pueblo. Trabajo, hablo, hago mi vida. Me dicen que fue un colapso nervioso, que todo estuvo en mi cabeza. Yo asiento, no discuto, pero cuando estoy solo y cierro los ojos, sigo escuchando el viento de ese rancho, lento, respirando. Y hay noches en las que me doy cuenta de algo que no me gusta aceptar. Una parte de mí nunca salió de ahí, y otra parte todavía quiere volver, no para visitar, sino para quedarse.